Buenas noches. A ver, déjame ver si me escuchamos. Sí, ya nos escuchamos, a huevo. A mí no me parece que estemos al aire. ¿Cómo que no te parece que estamos al aire? ¿Sí está? Jefe, perdóname, ya sé que era un acuerdo, tenemos que monitorear. Ahí está, hasta acá te oigo. Tenemos que monitorear. Hasta acá se oye tu rebote. Tenemos que monitorear con audífonos. Pero mis audífonos están descargados. No, pero ¿para qué? Pues aquí estamos los dos. Sí, no, pero estaba monitoreando y quedamos eso, que tenemos que monitorear con audífonos. Yo monitoreo desde aquí, yo autorizo. Están rompiendo acuerdos. Yo aquí autorizo. Mentados, mentadas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su bonito programa, El Divan Café. Como saben, pues tenemos invitado a Magasa. Y el del muertito. Anel y el muertito. A huevo. Casi se me mataba en la mañana, he de aclarar, pero no se mató. No, bueno, y el sábado que veníamos ya bien horrible. Fuimos a Totonico y muy fea porque fui a trabajar a huevo. Y sí, pero no nomás ibas a hacer tú el muertito. Ah, también venías tú. Sí, culpa de mi lado. Cierto. Pero bueno, no estamos aquí para contar cosas y situaciones de viaje. Ajá. El día de hoy en el Divan Café tenemos un tema muy controversial. Pues sí, a ver, voy a ser un poquito más participativo porque este tema a mí me gusta mucho. Yo lo se me especial porque tiene sus opiniones, cada quien puede decir, no, a mí no me manipulan, no, yo soy perdón, soy fuerte y no me dejo manipular. Okay. Pero, ahí se pausó. Anda como medio trabada. No, aquí estamos bien el movimiento. Mira, los perros se enojaron, mira, siendo manipulados. El tema fue un tema que nos propuso el buen jefe Bigman, y si Fabi se une en la transmisión van a decir, esto lo habíamos propuesto en el grupo, pero me parece muy acertado y creo que pues también... Que podemos desarrollar de una manera más... No, y también en el programa podríamos haber desarrollado este tema en el trío de 5, tal vez el día de hoy. Sí, claro, me gusta la idea. O hablar del tema que teníamos previsto para esta semana. Ya veremos, lo decidiremos. Ok. Acción mediática. ¿Ustedes creen que nos manipulan los medios? Yo, sí, históricamente ha sucedido, históricamente se ha utilizado de varias formas. Una, y voy a dar mi punto de vista y por eso esto me encantaba porque tú vas a darme tu punto de vista psicológico y vas a desarrollar de una manera psicológica que hablar de esta parte, pues también habla de los contextos emocionales. Pero históricamente hay eventos de tal relevancia o con una gran relevancia que han sido manipulaciones mediáticas brutales. Y puedo citar un ejemplo. A ver. La entrada de Alemania a París fue basado en la manipulación de la información. Un bombardeo alemán con trípticos y con hojas y periódicos en donde se señalaba que Alemania ya se había apoderado de cierta parte del territorio y que lo único que quedaba en esa incertidumbre o en esa parte en donde Francia quedó en medio de la nada, esa manipulación mediática generó un miedo generalizado entre los franceses y levantaron manitas y dejaron que Alemania entrara libremente, y hay de hecho varias fotos y videos en donde van entrando por las Cibeles de una manera tan pacífica y tan tranquila que terminó generando esa parte. Entonces sí creo que nos manipulan. Podría citar incluso de manera mercantil esta manipulación que hay actualmente entre la guerra de los refrescos, las guerras refresqueras, en donde tanto el refresco rojo ha utilizado esa estrategia como el refresco azul a su favor. Estrategias como...
quisiera darle la ventaja, porque ya ves que ahorita cómo está en esta situación mediática en donde según eso ya no debemos de comprar nada de Coca-Cola porque No debemos de exactamente, ese sería el punto de partida. Lourdes, hola Lourdes, ¿cómo estás? Pero sí, yo creo en esa parte y son los dos grandes ejemplos, o son los dos ejemplos que yo podría dar. Y de hecho podría mencionar un par más, pero creo que no nos vamos a poner a hablar de historia ni de ese tipo de cosas. Comenten ahí, ¿creen que los medios de comunicación es manipular? Sí, no, ¿por qué? ¿Para qué? Pues, al final de cuentas, sin ahondar mucho en temas álgidos, pues el capitalismo para mí en general es una manipulación. Pero bueno, no voy a ahondar mucho más en esa filosofía. Los medios son una herramienta para tener alcance y transmitir algo, ¿no? Correcto. Para eso es un medio. Cualquier medio de comunicación. Hace unos días platicaba con una chica que aprecio bastante ahí en el local y platicábamos de eso, ¿no? Ella es mamá, se satura mucho de información buscando cómo crear, cómo educar a su bebé en esta parte y me decía, es que antes no había nada de información para los padres y hoy hay exceso de información. Sí. ¿Y a cuál hago caso? ¿Qué sigo? Hago una educación responsable, hago una educación ¿cómo le hago? Hay tantísima información. Saluditos para el muertito. David, Parlo, saludo. Nomás al muertito. Entonces no, devuélveme mi saludo. Saludos, Pati. Pati, hola. Ay, qué precioso. Ya, perdón. Los medios de comunicación han crecido tanto como creció el acceso a la información y al poder tomar un celular y poder saber qué está pasando en Alemania, en Francia. Antes era más limitada la información, hasta cierto punto, a lo mejor un poco más fácil de manipular, porque realmente no sabíamos, o sea, teníamos una fuente. Sí. Periódico, radio, televisión. Pero no terminaba siendo masivo. Ajá. Porque el medio de la conducción era distinta. Por eso, era limitada. Sí, totalmente. Para mi gusto, mucho más manipulable todavía. Sí, claro. Porque hoy por hoy podemos ver una noticia de Alemania y podemos buscar varias fuentes de información y corroborar si es verídico o no es verídico lo que está pasando. Correcto. ¿No? ¿Qué hacemos cuando vemos una noticia? Yo soy viejita. Yo soy de la old school. Señora Facebook. Sí, claro. Entonces, cuando en Facebook vemos descanse en paz, Paquita, la del barrio, ¿qué hacemos? Todos a cantar. Sí, a huevo. Les voy a decir yo qué hago cuando veo una noticia de que alguien falleció. Sí, vas directamente a una fuente de información. Sí, a Google. Google, sálvame y dime si es verdad o no. Chavita, un saludo, hermano. Hola, Chava. Y dice por ahí Lamentada Radio. Gracias por estar aquí. Denle like a la página y compartan nuestro video. Y coméntenos, ¿creen que los medios de comunicación nos manipulan? Yo siempre que veo una noticia, la corroboro. Yo personalmente, mi fuente de información principal para cualquier investigación es Google. Todo lo Google. Hay personas, no voy a decir quién. No, pero espérame, antes de que me queme, saludos, Quique. Como fuente oficial para mí, para revisar una noticia que es trascendente, para mí yo utilizo X o Twitter antes. ¿Ya habíamos saludado a Chava? Ya había saludado al buen Chavita, que debe estar ahí en casa. Saludos a su señora. Ahí está el Kikazo también ya. Yo utilizo X. ¿Por qué? Porque las fuentes más rápidas que tengo es Excelsior, o sea,
Sí, por ejemplo, el tema de Twitter o X, busco en X. Sí, claro. Y por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, y es a donde vas con el tema de la manipulación de la información, psicológicamente juega con las masas. Otro ejemplo que podríamos citar es la que veíamos, que te platicaba yo de aquella película de la Guerra de Dos Mundos, que al final de cuentas era una narración, era una una estación de radio, donde empezaban a simular un tipo de radionovela y se generó un tema de caos en una población en Estados Unidos donde se sentían invadidos. La rapidez de la información o la forma en la que llega la información posiblemente no te llegue a ti directamente, pero yo puedo ser ese canal al que te llegue, o de la forma en la que te llegue esa información, y puede empezar a generar este tema de incertidumbre. Ahorita una de las más grandes incertidumbres que nosotros tenemos, y vamos a ver repercusiones graves, olvidémonos de los aranceles, olvidémonos de toda esta parte, es la situación médica del Papa Francisco, ¿no? Que casi, que también ve este programa ahorita que lo están conectando con un Bien, viendo Divan Café, a ver qué decimos. Ajá, ahorita que está como Darth Vader. Vamos a leer un poquito los comentarios. Dice Patti, de Capturando Esencia. Google es el mataburros de esta era. Al menos de la nuestra, sí. Patti. O sea, realmente, ahorita los adolescentes tienen a lo mejor otros buscadores que les gusten más, pero para nosotros Google es la mayor herramienta que nos dieron para poder buscar cualquier cosa. Dice Quique, sí y no, porque independientemente sea verdad, mentira, te clava la espinita y no todos checan las fuentes. Correcto. Y es que allá voy, pero vamos a desarrollar. Saludos, qué buen tema. Gracias, jefe. Tema sugerido por Buen Vic. No debemos de perdernos, la manipulación mediática es un hecho, se da. Todo el mundo lo sabe, las cadenas televisivas lo saben, internet lo sabe, todos sabemos, ¿sí? Este es un fenómeno, es que me distraigo, perdóname, dejo de moverle, perdóname, sí, estoy moviendo unas cosas en la consola, perdóname. Usted ya, lo suyo. Pues es que quédate quieto. Chingado. Es un fenómeno en el que los medios de comunicación, a través de diversas estrategias, influyen en la percepción, emociones y comportamiento de las personas. Y sí, efectivamente, no todo el tiempo las personas corroboran la fuente. Muchas veces vemos, ¿por qué se empezó a hacer el boom de que mataban a todo el mundo? Que Silvia Pinal ya se haya muerto, que Chabelo ya se haya muerto, o sea, han matado a los artistas en México 1000 veces, ¿no? Y cuando es verdad, pues ya no, ni lo crees. Pero sí hay un sesgo muy grande, porque se supone que los medios de comunicación son una fuente de información, pero es sesgada, sí, porque no se puede transmitir libremente. Correcto. Inclusive nosotros, por eso al inicio yo le decía a Magasa, ¿por qué no podemos decir libremente las empresas, no? Porque es meternos en camisa de 11 varas, porque al final de cuentas nos van a criticar y van a decir, es que tú compras en la Coca porque estás tomando un Fusti. Sí. ¿No? Y quedamos que como mexicanos nos íbamos a... es que quiero decir sororizar, pero es muy feminista este término. Sí. O sea... Bueno, puedes utilizarlo. Hoy en día el tema de la ¿cómo? Sonorización. Sonorización es una situación que mediáticamente se ha utilizado. Sí, claro, por supuesto. O sea, se ha utilizado de tal manera que empieza a ser una herramienta de golpeo. Lo vimos en el sexenio pasado. Nos tenemos que empatizar. Prefiero utilizar el empatizar con todo el mundo. Y bueno, hay muchísimas cosas que nosotros realmente no sabemos qué está pasando en Estados Unidos. Nosotros les preguntamos a nuestros familiares cómo están, nos dicen que están bien, que ellos están tranquilos. Le puedo preguntar a una persona muy, muy cercana en mi casa cómo está, y él me dijo, ¿sabes qué? Pues sí, ya reportaron a varios amigos, es complicado, pero realmente no estamos viviendo, ya no sabemos qué está pasando, whatever, ¿no? Buscar información es lo mismo, está sesgada, es complicado. ¿Qué es?
la manipulación mediática? Bueno, se refiere a la manera en que los medios presentan la información con el fin de influir en la opinión pública. Correcto. Puede incluir el uso de sesgos, omisión de datos, la repetición de mensajes o incluso la desinformación. No podemos creer todo lo que vemos en una pantalla, de celular, de televisión, de computadora. Tenemos que ir más allá. Si el tema nos interesa, tenemos que ir más allá. Cuando tú me dijiste, el Papa Francisco está muy enfermo, yo empecé a buscar en todos los medios de comunicación que tengo cómo estaba. Porque me preocupa su salud. Perdónenme. Es mi religión, es mi decisión. Me cae muy bien el Papa Francisco, lo quiero mucho. Y me preocupa. Entonces empiezas a buscar qué están diciendo, cómo lo están diciendo, qué hay de parte directamente del Vaticano, qué hay en los medios de comunicación, las noticias, los reporteros. ¿Hay sesgos? Sí. ¿La información se da clara, concisa? No, nunca va a pasar. Porque hay cosas que no se pueden decir al aire. Hace rato lo platicábamos con el jefe Vic, ¿no? Estábamos hablando de un tema que sucedió ahí en el mercado Adrián Puga, y yo le decía, pues es que no es justo que amenacen a alguien, y me decía el administrador, pues no sería la primera vez, ¿no? Que desviven, dice el jefe, porque ahora ya le dicen desvivir. Sí, porque esa palabra no sí puedes no se puede utilizar porque se bloquea. Ajá, otro tipo de palabras. Entonces, pues ahora está de moda, ¿no? Se van sesgando las cosas, se van adaptando, la información se va alterando para poder transmitirla, porque aunque se supone que tenemos un libre albedrío y somos libres de expresión, hay cosas que no podemos decir en algunas redes sociales porque vamos a ser censurados. Los ejemplos comunes de las manipulaciones son el sensacionalismo, que es la exageración de noticias para generar un impacto emocional. Siempre, entre más sensacionalista sea una noticia, mucho más genera. Yo recuerdo mucho. ¿Hay comentarios chidos? Sí, fíjate, tiene aquí uno, Quique. Tiene también la influencia de la información y manipulación tiene que ver con el contexto económico y social. Sí, muy cierto, pero también hay otros matices que ahorita me gustaría yo ahondar un poquito más en esa parte, Quique, pero tienes toda la razón. David Pablo dice, ya los chavos no buscan en Google, ya en el WhatsApp o Insta preguntan directamente a la IA como a @meta. Sí. Y me gustaría poner en contexto esta parte que dice Quique. Quique habla del tema del entorno económico y social, pero también tendrá que ver mucho el tema religioso o el interés religioso que pueda haber, así como el interés personal de la persona que utilizará la información y la propagará, distorsionará, dará a su forma. ¿A dónde voy ahorita? Por ejemplo, se ha puesto muy de moda, o yo dentro de mi círculo, porque también tiene mucho que ver a quién yo leo, a quién yo escucho, a quién yo veo, porque esta parte, la distorsión de la información, depende también no solamente del receptor, sino también del emisor del mensaje y la distorsión que hay en el canal que se está utilizando. Esa es una realidad, que es una línea directa de comunicación. Hoy en día, con el tema de los papas, empieza a haber una desinformación o empieza a haber ya otra vez esa cadena que tenemos años escuchando, que todos esperamos en aquel momento. Yo recuerdo cuando estaba más chavito, la última versión del Papa Negro. Uy, cuando venga el Papa Negro, el mundo se va a acabar, porque él será el último. Un Papa Negro va a ser el último que va a regirnos. ¿Por qué un Papa Negro? ¿Por qué tiene que ser una mala señal un Papa Negro? Porque el predominio blanco, el Opus Dei, estaba a todo, ¿no? O sea, y siempre ha influido de esa manera. Hoy en día ya no se visualiza esto como un Papa blanco, ya esa distorsión desapareció de la información, ya no se habla de un último Papa Negro. Ahora la nueva versión es de que dentro del edificio en Roma, en el Vaticano, hay unas, dentro de las columnas,
hay retratos y está estructurado de tal manera que cabe una foto de cada uno de los papas que ha existido y que hoy solamente queda un solo espacio en esa edificación. Entonces, hoy ya no dices que es un papa negro, ya dices es el último papa porque ya no hay dónde poner la foto de otro papa más aparte del que ya está. Entonces, ¿qué pasó? Pues a lo mejor alguien se equivocó y las fotos debieron de haber ido más chiquitas. Y en el espacio debió de haber cabido más gente, pero no, a alguien se le ocurrió una medida, ¿no? Pues mira, fácil, le cambiamos por fotos infantiles. Exactamente, y empiezan a caber. Entonces empieza a ver ese sesgo y empieza a ver esos intereses personales o intereses de ciertos grupos que lo que provocan es esta parte, que nosotros empecemos a creer en esa distorsión de la información, ¿no? Sí, dice que también la influencia de la información y manipulación tiene que ver con el contexto. Sí, tal cual es el contexto social, justamente a lo que te refieres es el contexto social en el que te encuentras, o sea, cada persona que ve y cómo lo transmite. Totalmente. O sea, depende mucho de tu círculo, o sea, tu contexto, el contexto social que está viviendo el país. Por ejemplo, no estamos manejando la información como se manejaba antes en Estados Unidos. Ha habido un cambio. ¿Por qué? Porque su contexto sociocultural está cambiando. El mandatario que tienen está cambiando reglas, o sea, TikTok cerró por horas. Realmente hay muchísima manipulación en muchísimas cosas y todo depende mucho del contexto social. Hola Ale, buenas noches. Lo del Papa Negro es una metáfora, dice el jefe. Y es que si entramos en este tema, podemos caer en temas de debates, porque para lo que para él puede ser una metáfora, termina siendo una distorsión de su punto de vista, ¿no? Y que puede ser debatible y refutable, porque a lo mejor dentro de otro contexto... Es que volvemos a lo que dice Quique, ¿no? O sea, al final de cuentas es sociocultural. En contexto general, lo que está viviendo, en donde estás viviendo, y personal. O sea, acuérdate que muchas veces tomamos la información. A eso iba yo antes de entrar en esta polémica, ¿no? Entre más sensacionalista sea la noticia, más mueve. Correcto. Yo no me crié aquí en la del Fresno. Sí, no. Yo me crié en la Leodoro Hernández Loza, cerca de Balcones y Oblatos. Y yo recuerdo muchísimo que cuando yo era niña, pues no teníamos internet, no teníamos una computadora, no teníamos un celular. A veces había tele en algunas casas, ¿no? Nosotros creo que teníamos una chiquita para toda la familia, una sola. No era la forma en que veíamos. Mi mamá toda la vida ha visto noticias, toda la vida, y toda la vida ha visto las noticias del Canal 4. Toda la vida. Pero muchas noticias no se daban. ¿Cómo nos enterábamos qué pasaba en nuestra comunidad, en nuestra colonia o en las colonias aledañas? ¡Chisme! Marido, sacó a su mujer fuera. Noticias. Yo recuerdo muchísimo y todavía pasa, se los juro. Hay veces que lo he llegado a escuchar aquí en la colonia. ¿Puedes repetirlo, pero sí? Ándale, así. Dice, capturando esencias, provocan un miedo colectivo como son las enfermedades también. Sí, claro. La Matrix manipula todo. Sí, correcto. Dice el buen jefe Bigman. Sí, correcto. Davidcito dice por ahí, sí, cualquier síntoma que tienes, buscas en Google. Y ya tienes una enfermedad terminal y fulminante, jaja. Judith, Miriam, qué gusto verte por acá, de verdad. Y es que eso pasa. Yo puedo platicar algo que acaba de suceder derivado de lo que dice David Pablo. Sí. Sí, ok. Hace no más de 3 meses, creo que por ahí el Quique también en algún momento le dio like a esa información. Lo vi, porque pues obviamente cuando me meto a ver ese tipo de cosas, porque eso también influye. Si veo que alguien conocido, alguien amigo, ya lo vio, le dio like o lo retuiteó, lo compartió, pues ya me llama también para hacerlo, porque también sucede esa parte, ¿eh? O sea, hay una forma de manipulación pasiva que es en mi entorno, ¿no?
Una señora que tenía ya mucho tiempo con un problema con su hijo, al cual habían diagnosticado con un caso de autismo y que sufría aparte ataques de epilepsia. O sea, médicamente lo habían diagnosticado de una manera rápida, fácil y sencilla. Y ella no estaba conforme porque aparte de todo esto, se agravaba con ciertos síntomas y le daban un tiempo de vida muy corto a su hijo. Entonces, ella, a partir de esto, lo que empezó a hacer es buscó la inteligencia artificial y en base a los procesos que te enseñé hace rato de cómo buscar y cómo generar y cómo ser el prompter de la búsqueda de cierta información en la inteligencia artificial, ella comenzó a plantear cada uno de los síntomas y comenzó a plantear los eventos a lo largo de cierto tiempo y la inteligencia artificial dio un diagnóstico y un método a tratar. Okay. Eso lo utilizó ella para ir a una institución médica, plantearlo, ponerlo sobre la mesa, solicitó los estudios y toda esta parte que la inteligencia artificial recomendó. Y resultó que sí era cierto. Resultó que sí era verdad. Y el tratamiento funciona. Era un mal diagnóstico. Había generado un muy mal diagnóstico. Y evidentemente al niño lo habían desahuciado. Y posiblemente hubiese pasado si al chavito no le hubieran dado el medicamento que correspondía o el tratamiento que correspondía. ¿A dónde voy con esto? Él, por ejemplo, ahorita David menciona el tema de Google, pero hoy en día la información, la forma en la que nosotros utilizamos la información, porque ya, como tú lo ves ahorita, a sacar de una IA no es solamente poner, quiero que escribas un libro. O sea, hay que generar un prompter y hay que generar una ruta y hay que verlo ya como una persona. No, y para nosotros puede parecer o puede ser un proceso más como de, hay que contextualizar. Estas nuevas generaciones que están estudiando no lo ven complicado. No. Hace unos días en el colegio de psicólogos justo platicábamos, no era el colegio, perdón, era AMEP, la Asociación Mexicana de Psicólogos y Psicólogas, y platicábamos justo de esto, de la inteligencia artificial, ¿no? De cómo se ha vuelto una herramienta para generar muchísimos trabajos, para generar muchísimas cosas. Hoy por hoy te duele el estómago, te duele tal lado, lo buscas en la inteligencia artificial, te sale un diagnóstico y hablábamos específicamente de los temas psicológicos, ¿no? Tú puedes buscar, poner tus síntomas, poner todo y la inteligencia artificial te puede decir, tienes una distimia, método de tratar, tal. ¿Sí? ¿Qué nos decía el doctor del CUSEI? Era, nosotros hablamos con los estudiantes cuando están generando, porque obviamente quien está generando esto son personas. Cuando nosotros hablamos con ellos, tenemos que pedirles que por favor nunca descarten el que también sugiera ir con el especialista. Claro. ¿No? Sí, es cierto. A lo mejor la computadora tiene más herramientas, procesa más información, un poco más certera, pero también tiene sus errores. La inteligencia artificial hasta el momento todavía no es perfecta. No, totalmente. De hecho, hay una inteligencia artificial que se dedica a revisar trabajos para saber si están elaborados con inteligencia artificial. Por los errores que la misma genera, ¿no? Y falla. Ajá, no sí, lo detecta. Sí. Entonces, desde ahí partimos que la inteligencia artificial todavía no ha llegado a determinar todo. Va a venir una revolución de las máquinas, nos van a conquistar los robots, no lo sabemos. No sabemos qué va a pasar con eso. Eso yo lo vi en Terminator. Lo que sí estamos viendo es que cada día somos más flojos ante hacer alguna situación. Ahora generamos nuestras tareas por medio de inteligencia artificial, buscamos cierta información, generamos ciertos procesos y vamos dejando de lado el pensar, el analizar. Hace un tiempo las generaciones eran listas. Sí, hoy, claro. Cada día va disminuyendo el CI, no lo digo yo, lo dicen los estudios de los neuropsicólogos y neurólogos que están investigando qué está pasando con las generaciones, porque siempre hay investigaciones cognitivas y por qué los CIs van bajando, ¿no? O por qué van subiendo. ¿Por qué van subiendo? Porque años atrás podíamos tener el mismo CI que Albert Einstein, porque en su tiempo había menos acceso a la información, entonces él procesaba de manera distinta. Correcto. Porque
pudimos a igualarnos porque la información ya era mucho más fácil de adquirir, nuestro cerebro podía generar más. Hoy estamos siendo más flojos. Correcto. Y nos basamos en información muchas veces sesgada, muchas veces sensacionalista, nos dejamos manipular. En pocas Muchas veces, no sé qué piensas tú, pero ese mismo estado de conformidad, esa misma situación en la que todos hemos caído, porque este no es un problema de jóvenes. O sea, la realidad es que, como los ejemplos que poníamos o los ejemplos que citábamos, tema de la Segunda Guerra Mundial, cómo se generó la información, cómo se transmitía la información. Hoy en día hemos sido muy flojos, todas las generaciones que vivimos en esta época, incluso ya para utilizar medios tradicionales. Hoy en día la forma de distribuir una información o la forma de distribuir datos nos da para que ya no sean siquiera fuentes oficiales, porque muy posiblemente yo estoy cegando, bajo mis criterios, estoy cegando esta información. Hola, César Girón, qué gusto. El jefazo, ahí está. Sí, es que realmente, y yo creo que nos vamos adaptando, o sea, pero nosotros llevamos un estilo de educación distinto al que llevan estas nuevas generaciones. Sí, claro. Y es a lo que me refiero. No digo que nosotros no utilicemos las herramientas que hay. Inclusive nos cuesta más trabajo utilizar las nuevas herramientas, ¿no? Uh-huh. Y así con las generaciones atrás. O sea, mi mamá puede usar un celular, puede usar una computadora, pero si le pones una tablet, yo creo que ya se me va a trabar un poco porque, o sea, a mí todavía algunas cosas me cuestan trabajo. Inclusive con los sistemas operativos, iOS, Android, Samsung, Huawei, van cambiando ciertas cosas y a veces cuando estás tan adaptado a tu teléfono, agarrar otro con otro sistema operativo te puede llegar a costar trabajo si el teléfono se traba más, ¿verdad, jefe? Pero bueno, al final de cuentas es esta parte, ¿no? No nos vamos a desviar a hablar de la inteligencia artificial o de los medios que tenemos, sino más bien cómo estos medios nos tienden a manipular. Sí, porque existe esa parte, ¿no? O sea, la EA es simplemente un canal de distribución hoy en día. Así es, por ahí hay algunos. Pinche David Pablo sube y baja, es que subió una letanía. No, ahí está. Un salmo. A ver, me voy a ir al mío porque mi marido, a ver, no lo lee tan bien, no trae sus lentes, perdón. Sí, me lleva la chingada, no los hallo, que es lo peor. Y lo peor es que piensan que son más listas por encontrar más cosas con la IA o por saber qué buscan, pero ni saben cómo acomodar la información que encuentran, hacen un menjurje de información, menjurje, te amo, de información que ya ni coherencia tienen, y los chavitos tienen otra cosa, que no les puedes decir que no está bien porque ya hacen de todo para que todos te cancelen o vean mal. Es que mi verdad es mi verdad absoluta. Totalmente. ¿No? Lo que yo saqué, lo hice con inteligencia artificial, ¿cómo va a estar mal? Claro. Pues es que todavía no está perfecta, todavía tiene errores, la creó un humano. Discúlpenme, o sea, sí es cierto, procesa mucho más rápido la información, pero sigue teniendo sesgos. Correcto. No va a ser perfecta. Y cuando se lo haces ver, estas nuevas generaciones, hacerlos ver que están mal en algo, les genera mucho conflicto. Totalmente. Tristemente se sienten aludidos, sienten que los estás haciendo quedar mal y buscan eso, al cancelarte porque hablaste mal de mí, porque dijiste que estoy mal, yo busqué mi tarea y está perfecta. No, o sea, acéptalo. A nosotros nos equivocábamos y, o sea, generaciones más atrás les tocaba peor, pero si yo me equivocaba en una plana, o sea, mi mamá llegaba, y, bueno, no me arrancaba las hojas, pero me decía, está mal, vuélvelo a hacer. Y yo le puedo decir, ay, mamá, no, pues es que además me falta una vez mi nombre. Vuélvelo a hacer, está mal. Ahí te pegaste la letra. O sea, nos generaron mucha más. Nos crearon. Sí, nos crearon, sí. O sea, nos generaron esta parte de afrontar un poco más la tolerancia a la frustración. Nos crearon, nos dieron esa herramienta. Hoy por hoy, la tolerancia a la frustración ha disminuido muchísimo. Y vemos casos terribles, donde niños que les castigan el celular terminan cometiendo acciones irreparables. Y entonces, pues bueno. Charlie, buenas noches, Charlie. Hola, Charlie Chiva, ¿cómo estás?
Otra de las formas de manipularnos son las fake news, que son las noticias falsas, Correcto. que esas podemos ver donde quiera, abundan mucho en todos los lugares. Y a mí me encanta, por ejemplo, como les digo, ver una noticia, si la veo, la corroboro con una o dos fuentes más, pero yo lo googleo. Google. Sí, claro. Y ya reviso 2 o 3 fuentes, me voy preferentemente a las oficiales. O sea, si yo voy a ver algo del Papa, pues yo veo en como los comunicados del Vaticano y a lo mejor en algún noticiero, algún periódico, que sé que van a publicar algo que me pueda ayudar, ¿no? Pero noticias falsas, en redes sociales, en internet, donde quiera podemos ver, nos pasan todo el tiempo. Y hemos ido aprendiendo, inclusive creo que ya se identifican, ¿no? Sí, ya es más rápido identificar. Ya ves como hasta la portadita y dices, eso no es cierto. El buen Charlie, ahí está, mira. Hola, Carlos Antonio, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá otra vez. Sí. Dios los bendiga siempre, excelente tema, gracias. Buscan allá a Charlie, ahí en la de Piña. Dice David Parlo, hay casos de niños que se han desvivido por quitarles el celular. A eso me referí. Pero me cuesta decirlo porque hemos enfrentado muchos problemas, hemos enfrentado depresiones con niños por situaciones de castigarles la televisión, el celular, alguna serie. Genera conflicto, pues, pero bueno. Llegando de trabajo. Qué bueno, Charlie, qué bueno que estás por aquí de vuelta. Teníamos un ratito que no te veíamos. Que Dios te bendiga, descansa y escucha por aquí nuestro cotorreo, que a veces es un poco extraño porque Magas y yo luego tenemos ideas encontradas. También a veces y eso es lo bonito. Polémica. Y eso es lo bonito, porque al final de cuentas es esta parte. Oye, hablamos de las fake news y decías tú, a veces ya incluso ya las detectamos. Sí. Y más que identificar una fake news, identificamos la fuente de dónde viene, que eso es realmente todavía más peligroso, porque asumimos que porque sea esta persona la que me da esta noticia, no le tengo que creer. Porque ya, aparte, ya generalizamos un perfil de la persona. O sea... Una página. O sea, y esto es peligroso porque ¿dónde queda entonces el pensamiento crítico? El poder revisar y analizar si realmente puede llegar a ser cierto o no. Y darle cierta validez a la noticia o cierta validez al mensaje o al mensaje que se nos está dando, ¿no? Es que mira, es como esa parte, no sé si les pasó, pero a mí me pasó un montón, porque luego yo era la tía Piolín. Nunca mando mensaje a WhatsApp ni nada. Sí. Pero yo veía una frase bonita, motivadora o cualquier cosa y la compartía muchísimo en Facebook. Y hubo un tiempo, sigue pasando, pero menos, que había muchísimos, no sé qué es, pero compartías una imagen bonita y a los 5 minutos se ponían imágenes, las 10 posiciones más eróticas para sentir placer, ¿no? Y ya, yo, la primera vez que me pasó me espanté y dije, ¡ay, santo Dios! Es que, señores, tengo a mi mamá y a mi papá en Facebook. Y también puros menores de edad. Entonces, pues a todos les mandó. No, pues es que no la mandaba, la compartía en mi muro y luego se ponía eso. Sí. Al inicio, pues las borraba. Luego, después ya me la pensaba para compartir. Después empecé a descargarlas. Pero no las compartía porque luego se me olvidaba, porque mi memoria es como de, ay, tengo que hacer esto, y luego pasa la mosca. No tengo TDAH, mi memoria se complicó con el COVID. Y pasa la mosca y digo, ay, tengo que ir a hacer aquello, y dejo todo incompleto. Entonces, les cargaba las imágenes, mi celular se empezó a saturar. Bueno, se llenó de imágenes que no iba a compartir. Ahora lo que hago es, descargo la imagen, la subo y la borro a mi teléfono. Y listo, ya está ahí. Dejé de compartirlo directamente en las páginas porque pues me generaba primero conflicto, después ya vi que le pasaba a todo el mundo, dije, ay, ya la pegada, no voy a estar borrando. Ya si me aparece alguien decía, ay, sí, que no sé qué, a veces se burlaban, a veces me decían, caíste, y ya. Le pasó a Suje, le pasó a varias personas, ¿no? Pues les avisas y les dices y listo. Pero al final del día vas identificando, hoy me da más seguridad descargar la imagen y compartirla directamente en mi muro
que compartirla de ese muro, porque no sé si vaya a ser esta trampa de que luego se conviertan en posiciones sexuales, que las abres y ni siquiera es un virus. Sí, claro. Pues nunca la abrí, pero, o sea, realmente es esta parte donde inclusive los medios de comunicación generan pues el sensacionalismo, ¿no? Y pues se burlaban de ti o te decían, ay, que caíste, pero pues realmente creo que a muchos nos pasó. Porque el contar esta parte, porque al final de cuentas es esa cuestión de que puedes ser manipulado, queriendo pasar tu imagen de Piolín y deseando buenos días, puede ser manipulado. Yo siempre le dije a mi mamá, no andes compartiendo cosas en WhatsApp, mamá, son virus y luego esas imágenes o esos links, lo único que van a hacer es ser maliciosos contigo y con tu información y a quién se los mandas igual. Entonces, pues ya también me tocó regañar un par de veces a esa señora. Mamá, te amo, papá, lo amo. ¿Por ahí hay mensajitos nuevos? Sí, saludos para mi cuñada que se conectó. Ah, ¿quién se conectó, Chenita? Sí, Chenax. Oh, súper bien. Hola, Chenita. David Parlo, él sigue bien aferrado con los niños. Y es que, a ver, si a tu hijo lo crías sin redes, ni tele, ni nada, y le dices que salga a la calle a jugar, ¿con quién sale? Si los otros niños están embobados en los celulares. Antes sí salían y jugaban. Te voy a preguntar a ti, ¿cómo viviste tu infancia? Todavía sale a la calle. Sí. O sea, sos más o menos de edad. Yo todavía salí a la calle. ¿Qué pasa? Algo que decía Quique. El contexto sociocultural es muy importante. Totalmente. No puedes educar a un niño alejado de las redes sociales, quizás no, pero sí puedes controlar lo que va a ver y en qué momento lo va a ver. Uh-huh. Nosotros antes hablábamos de una edad adecuada para tener un celular, 12, 13 años en la adolescencia, donde se tienen que comunicar y empiezan a generar estos lazos de conexión de redes sociales más interesantes, donde están generando una personalidad, donde están pasando por procesos, ¿no? Hoy vemos un niño de 2 años con un teléfono. A lo mejor no es suyo todavía, pero a los 6 ya le llega de Navidad. Ah, huevo, sí, claro. O una tablet. Oh, sí. No pasa nada, ¿no? Los niños, a mí a veces investigar algo me cuesta trabajo. Y no me cuesta trabajo porque no sepa investigar. Porque tengo este concepto de la APA, que quien no lo ha visto lo va a ver en algún momento. De su maldita vida, ah, no, ¿verdad? Y va a entender que las poca cosa vida son muy importantes. Entonces, cada que busco algo, digo, ¿puedo referenciarlo con la APA? Si no lo puedo referenciar por medio de la APA, vale. Está descartado. Y me cuesta más trabajo buscar información. Pero es por ese proceso que hago. Al final del día, hay quienes pueden decir, pues es que es muy fácil, justo ahorita con la inteligencia artificial lo sacas, lo determinas y listo. ¿No? No han llevado metodología de la investigación y todas esas clases que son horribles y que te trauman para toda la vida. Pero son muy buenos. ¿Qué? La teoría del método de... Te trauman, pero por supuesto que te ayudan. No, pues es, por ejemplo, la base de mi carrera. Y es la base de lo que hago. Pues es la base de todas las carreras, mi vida. Pues sí, Si sí, no sí, tienes, sí, pero es yo que- lo desarrollo, bueno, ya me... Es que él no es el único que la utiliza, disculpe. No, es que hoy en día, por ejemplo, y regresamos al contexto de cómo los medios manipulan. O sea, hoy en día la facilidad que te da el encontrarla, ¿por qué otra vez? Es que estoy divagando. No tú, o sea que hemos ido de un lado. De un lado, ajá. Pero por ejemplo, el método, los métodos de investigación que se genera hoy en día, y es cerrando ese círculo, hoy en día es mucho más fácil y mucho menos veraz o mucho menos asertivo, por decirlo de alguna manera, que hace varios años. Porque el tema de la confiabilidad de la información pasó a tercero o cuarto plano. Hay un tema que vamos a tocar, haciendo un paréntesis, hay un tema que vamos a tocar este jueves en Trío de 5. Que vamos a hablar de los lugares. ¿Qué pasó con nosotros? Aquí estamos.
los lugares a los que vamos a ir a comer, los lugares o sea, recomendar lugares donde fuimos a comer. Esto va a generar un gran sesgo, literal, puede generar un gran sesgo porque implícito va mis gustos personales. Es que lo veíamos hace poquito justo en una página que seguimos. Me gusta seguir mucho foodies. Sí, claro. La verdad es que escuchar que te recomienden algo, pues está padre, porque a veces la complicación mayor que tienes cuando vas a salir a comer es ¿a dónde voy a ir a comer? Y nos dejamos llevar por entonces esta mala información. Te recomienda algo y vas. Y a mí ya lo habíamos hablado en capítulos anteriores, donde una cuenta que yo seguía y que me parecía bastante Espérame. ¿Ya regresó? A ver, ahí sí. ¿No estamos escuchando? Se corta la voz, se corta. Pues según yo estamos... ¿Estamos bien o estamos mal? Pati, ya nos escuchamos bien. A ver, Pati, ahí debemos estarnos escuchando bien. En el monitoreo. ¿Alguien de los que está conectado más bien con qué? Sí, es que ¿sabes que algo pasó con la compu? Ajá. Como que se fue un poco la imagen y como que estaba cargando, pero ya. Ahí está ya. Dice David que ya. Pati, nos confirmas también, por favor. Ok, gracias. Perdón, gracias David. Gracias por estar conectado. Y entonces vas siguiendo personas que te parecen certeras y dices, pues qué chido, me enseña lugares y todo, hasta que se topan con un lugar que conoces y que personalmente no te gusta. Y entonces a mí esa cuenta, vale, fue eso entonces, lo de la compu, nunca fue tema de micro. Sí, fue lo de la compu, algo pasó con la compu. Sí, cayó, iba a caer se iba a suspender. Iba a hibernar, ajá, y la alcanzar a rescatar antes de que hibernar. Entonces, la recomendación de comida es desde el punto personal y también uno lo tiene que entender, ¿no? Si llega a un lugar y te dice, es que esta taquería es la más deliciosa de Guadalajara y a mí personalmente no me gusta, pues va a decir, entonces es mentira todo lo que dice. Quizás no, quizás hay otros lugares que sí están chidos y que me pueden gustar, pero recomiendo un lugar que a mí personalmente no me gusta. Entonces, todo va desde la perspectiva personal. Correcto. Y tenemos que entender, volvemos aquí, que al contexto sociocultural. También a la crianza personal. Correcto. A lo que hemos vivido y a nuestros gustos en ese tema. Si a mí llega alguien y me dice, oye, los taquitos Big Man son pésimos, yo puedo decir, a mí me gustan. ¿No te gustan? Perfecto. Pero sí están bien chidos. Hay tripita, hay bistec, hay adobada, chorizo. No es comercial. Claro. Pero hay una gran variedad y si no te gusta algo, puedes elegir. Hay barbacoa, doraditos. Aquí el tema de la información o de cómo llega a nosotros la información tiene que ver también mucho por los canales a los cuales somos más susceptibles, ¿no? Lo veíamos en ese mismo reportaje que platicábamos el día pasado. Sí, hay quienes te muestran un lonche gigantesco, una monstruosidad con salsa, jitomate, como le gustan al Pablo, jitomate, cebolla, chile, aguacate, mucha crema. Cilantro, muchísima crema. O sea, doble aguacate para Pablo. Sí, por favor. Entonces, desde ahí, ya, por ejemplo, capta mi atención y me importa poco lo que diga la persona que está hablando. O hay personas que ni siquiera ven el video, pero escuchar y la narración, la narrativa que tienen del platillo. Aguacate. Dice, ahora, dice el jefe, porque andaba diciendo que sus taquitos son malos. Lo mejor son los chistes. Es que, ¿verdad? No puedes ir a comerte unos taquitos a la lonchería y taquería Big Man. Ajá, y no platicar de anécdotas. No escuchar un chiste. La gente que quiera de verdad, vaya ahí con él, siéntese y, por ejemplo, pregúntele de la anécdota del artilugio. No anden preguntando cosas extrañas. Sí, claro, vayan y pregúntenle y que él les hable del artilugio. Que les cuente la bella historia y la bella anécdota del artilugio. Cayó el Starlink, ya llegó la luz. ¿El Starlink? ¿Por qué el Starlink? No, aquí estamos. Bueno, aquí estamos de todas maneras. Chicos, tenemos que ir cerrando, no acabé mi escaleta. Maldita sea, pero otra vez. No importa, el programa estuvo muy interesante.
me gustaría pues poder haber abordado los temas. La verdad es que no me voy a dar celeridad porque luego me trabo cuando quiero leer rápido, pero realmente los medios de comunicación nos manipulan, sí. Es una decisión, no necesariamente podemos creer o no creer. Gracias a Dios ya hay más fuentes de información y podemos verificar. Dice Carlos, si cuesta más de 40 pesos, ya no quiere porque cuesta mucho, ya lo verán. David, el sabor de las cosas le pasa a valer 3 hectáreas de... solo porque ya no cuesta lo que en su colonia. Saquen los taquitos. Ven, Pati, de verdad, ven un domingo o un día que descanses a comer, ya sea una torta, un noche bañado o taquitos de con Víctor, no pasa nada. Pero ven, vas a ver que vamos a pasar un rato muy agradable. Hay muchas formas de manipulación, de las más fuertes e importantes son los medios de comunicación y actualmente hay muchas más redes sociales que podemos estar revisando. Yo siempre les voy a sugerir, comentar o recomendar, verificar las fuentes de información. No podemos dar por hecho que algo que nos dice en internet es completamente cierto. Si bien nos puede ayudar a aclarar un diagnóstico, como en este caso lo platicaba Magasa con este niño que su mamá encontró un diagnóstico certero, pues es un apoyo. Al final de cuentas, los profesionales o los profesionistas también somos seres humanos y podemos llegar a cometer errores. Sí. No hay una verdad absoluta. Hay verdades dependiendo de todo el entorno sociocultural. Volvemos a esa parte. A ver cuándo por fin Pati irá a desayunar a la Negrito. Saludos a Araceli Jiménez. Chewi, hola. No pude. Hola. Chewi, hermana de Pipo. Qué gusto. Este fin puede, pero sabes que no puede. Este fin quedé, pero sabes que no pude. Sí, algo perdón, pasó y este fin no pude. Okay. A ver si este que viene, con todo gusto. Y si no, cuando puedas, Pati. Es una invitación abierta, pero tampoco es presión. ¿Qué hora son? Los 52. Ok, déjame decir algo yo antes para no regarla. Porque el jefe entra en una transmisión especial en ese momento. Después de Iván Café hay transmisión especial por parte del jefe. O sea, búsquenlo, quédense. Algo que a mí me ha funcionado, aunque no lo crean ustedes, es... Y voy a citar una gran polémica que se generó 6 años atrás. Teníamos con esa polémica de si había sido una buena o mala decisión haber votado por la persona que se votó. Este es un tema, este no es un programa partidista, esto es totalmente partidista, pero a mí algo que me funcionó para no dejarme ir con la marea o el mame o el trending o como lo quieran llamar, fue de verdad contrastar la información con gente que yo seguía versus gente que para mí no tenía argumento sólido, pero me servía contrastar, o que yo pensaba que no tenía un argumento sólido, me servía contrastar estas ambas partes. Estás cazando moscas como la Maya. Contrastar estos puntos de vista para poder yo crear mi propia visión o mi propia idea de lo que estaban intentando transmitir. Buena o mala, esto es como, ¿cómo se llamaban estos juguetes que eran como los cristales, que eran muchos cristales y que los movías y iban cambiando? Era un caleidoscopio. Este es el tema de la información, la manipulación por parte de los medios termina siendo un caleidoscopio. La información nos debe de ayudar a generar nuestra propia opinión. Correcto. No casarnos con la opinión de alguien más o casarnos con que es una verdad absoluta lo que nos están diciendo. Tenemos que tener pensamiento crítico y tenemos que tener ese libre albedrío que nos ayuda a tomar decisiones. Creer en lo que creemos en base a lo que hemos vivido, nos ha sucedido, los valores y los principios que tenemos. Uh-huh. Al final de cuentas, tampoco nos podemos cerrar a que nuestra verdad o la verdad que me está diciendo el comunicador con el que creo y confío es la verdad absoluta, porque correcto. Mi verdad no es la verdad de Niurka. Correcto, correcto. Entonces, cada uno ve el mundo desde su trinchera. Uh-huh. Y en ese entendido también tenemos que ser muy abiertos a entender
que no, Magasa va a pensar exactamente igual que Anel y que muchas veces su pensamiento y mi pensamiento van a generar controversia entre nosotros o con alguien más. Dice, lo que diga Magasa es mi verdad absoluta. Él es mi pastor. ¿Y cómo? ¿Puedes leerlo, por favor? A ver. Por favor. Dice, ay, ¿qué crees? No me parece a mí. Ok. Me parece. Lo que diga Magasa es mi verdad absoluta. Él es mi pastor y con él nada me falta. Magasa para presidente del mundo. A mi lado tengo a una psicóloga profesionista titulada federal y estatalmente, ¿o cómo se llama? Su cédula con su cédula estatal y federal. Okay. De este lado se encuentra su psicólogo de calle. Y lo único que puedo decirle severamente es, si en algún momento has pensado que eres muy chingón, te tengo una noticia. Eres un pendejo. Dice Quique, eres mi pastor, pero mi taco al pastor, papá. Gracias, Quique. Sí, tú que piensas que eres bien chingón y con la frase de por ser el primer esperma te amparas, te tengo una noticia. Estás bien melolenge. Búscame. Era mi programa en algo que no me gusta, pero bueno. No es el objetivo del programa y pierde todo el profesionalismo con estos comentarios. Gracias, Magasa. Dice Arturo Sasa. Lo que sí voy a leer rapidito antes de terminar y concluir es algunos de los impactos psicológicos que tiene la manipulación mediática son los sesgos cognitivos que justamente vamos partiendo esta situación al faltar información, al ser tan claros, pues obviamente vamos sesgando también nuestros procesos, la polarización social, que ciertas personas se sientan chairos y otras personas se sientan en contra de los chairos. Fifís. Efecto en la toma de decisiones, porque también se ve alterada por esta manipulación, y estrés y ansiedad. Tenemos que despedirnos. Espérame, antes de voy. Arturo Sosa dice, la información tiene diferentes niveles y lo mejor es ir a la fuente. Gracias, perdón. Sí, lo iba a leer, no lo iba a dejar ahí. Perdóname. Recuerden ver los programas, hay un programa especial, tenemos un programa nuevo mañana, los invitamos a verlo, ¿sí? Es oficial, el día de mañana. ¿Quién se presenta? Tenemos a Victoria, permítanme. Uy, es que está lamentada, pero bueno, está en el perfil de Lamentada. Mañana tenemos nuevo programa. Lo acabo de ver y lo acabo de compartir, pero en fin, wherever. No voy a entretenerme en buscar porque el jefe se tiene que conectar. Nos vemos la próxima semana continuando con más temas, enfocándolos a la vida diaria y un poquito a la psicología. Los queremos Estamos mucho. por irse. Dice aquí que vámonos dando unos trompos, pero de unos de trompos con piña y una Coca-Cola, las de pastor. ¿A poco está comentario? A las 6, ¿no? Sí, creo que es a las 6, David Parlo. Gracias. Ahí nos vemos. Cuídense. Ahí se ven. Bye. ¡Fuga! Adiós, jefe.